Creemos nosotros que tenemos que avanzar en la cooperación entre todos los poderes del Estado. Hace muchos años que nosotros venimos diciendo que es necesario esta cooperación para completar la cantidad de jueces y juezas en los distintos cargos. Hoy no estamos en una buena posición porque de los que están son 4 y de los 4 el doctor Fait prácticamente no tiene actividad. Ustedes deben saber que la Corte tiene de las 10 causas muy importantes que suelen estar, si no están en las tapas, están en las primeras hojas de los diarios y otras 2000 causas más, que el doctor Fait con 97 años no está en condiciones físicas y no sé si las estará mentales, con todo el respeto que me merece, porque ha sido un excelente ministro de la Corte, para ver semejante nivel de trabajo. Doctor Fait, ¿nos escucha? Adrián Ventura. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Habla más fuerte que no te escucho. El secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, dijo que usted quizás sugirió que no tendría que estar en la Corte Suprema. ¿Usted está dispuesto a seguir en la Corte Suprema como juez? Voy a seguir todavía en la Corte porque creo que hago falta. Es decir, quiero cumplir con mi deber. No hay nada que no podamos hacer si tenemos la voluntad de hacerlo. Creo que es un tema que tenemos que mirarlo con mucha prudencia. Son 4 miembros, de los cuales uno prácticamente no está en condiciones de llevar adelante su tarea. Estamos en una situación incómoda que la política está generando aún más incomodidad. Así están las cosas en la Corte Suprema de Justicia. Ahora sí, formalmente le damos la bienvenida a Horacio Berbisky. Horacio, gracias por venir. Buenas noches, gracias a Bueno, ustedes. anticipábamos recién una noticia que trascendió en las últimas horas y tiene que ver con una decisión ya adoptada, o la estaría adoptando en las próximas horas por parte del actual titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, que no asumiría un nuevo mandato, es decir, a partir de enero del año 2016. Recordemos que fue reelecto en abril, el 23 de abril de este año. La versión indica que adujo cansancio moral cuando dialogó con 2 miembros del alto tribunal. Bueno, eso muestra cuál es la situación del tribunal. Digamos, fue una reunión de 3 personas. La Corte, de acuerdo a la ley, tiene 5 miembros. En la práctica en la realidad son 4 porque hay una vacante que la oposición se niega a llenar, cualquiera sea el candidato que envíe el oficialismo. Y en la práctica son 3 porque uno de los miembros, el doctor Fait, concurre de tanto en tanto para algún acto público como este, en el cual lo traen, lo sientan, después se lo llevan y no está en condiciones de atender su trabajo como ministro de la Corte, y él fue uno de los firmantes de la reelección para un 4º periodo como presidente de la Corte del doctor Lorenzetti, en una acordada donde se incluye una falsedad, porque dice que fue firmada por los miembros del tribunal reunidos en el Salón de Acuerdos. Y Fait no estaba en el Salón de Acuerdos. A Fait se lo llevaron a su casa. Fueron el secretario de las titulares de la Secretaría Quinta de la Corte, Cristian Sergio Abrita, y otro secretario de la Corte, Jorge Morán, a su casa para que él firmara. Y Fait reconoció a Abrita, pero no a Morán, con el que trabaja desde hace 30 años. No lo reconoció, no sabía quién era, preguntó quién era. ¿No hay ninguna norma que estipule algo sobre la salud de los jueces de la Corte? No, lo que hay es, digamos, una cláusula constitucional que los jueces duran en sus funciones mientras dure su buen desempeño. Y la verdad que un juez que no puede ni reconocer a su secretario y que de a rato sabe en qué mundo y en qué día vive, no puede tener un buen desempeño. Pero el procedimiento constitucional para la remoción pasa por el juicio político. Y dado los alineamientos políticos de este momento, es altamente improbable que las fuerzas de la oposición acepten promover el juicio político del doctor Fait, con lo cual se crea una situación de marasmo, de parálisis de la Corte, donde se producen estos hechos tragicómicos en los cuales un presidente del tribunal que tiene 1/3 de su mandato todavía por delante se hace reelegir
con 1/3 de mandato por adelantado, cosa que en el Senado hizo hace 20 años la senadora Alicia Sadi. Renunció a un mandato que le quedaba de 3 años y fue electa para otro de 9. Por razones políticas distintas, la situación era distinta, pero digamos, el resultado es similar. Y la idea era que esa reelección anticipada del doctor Lorenzetti, que iría a un 4º mandato, se firmó con tanta antelación porque justamente la situación del doctor Fait, que todo el mundo conoce en la Corte, empezando por el doctor Lorenzetti, por cierto, no aseguraba que más adelante, más cerca de la fecha, él pudiera, digamos, estampar su firma. En consecuencia, si el doctor Fait no hubiera podido estampar su firma, la mayoría de la Corte es de 3 miembros sobre 5, de modo que Lorenzetti debería haber votado por sí mismo, como hacía Nazareno en épocas de la mayoría automática menemista. Entonces, para evitar eso, por una razón de presunta elegancia, se adelanta la votación y se hace constar que Fait estuvo en el salón de acuerdos donde no estuvo. Sí, es una situación grave, es una situación delicada. Yo informé de esto hace 8 días en Página 12, sí. Agregué nuevos datos en la columna de ayer, y a raíz de eso el doctor Lorenzetti en el día de hoy reunió a los 2 jueces hábiles que le quedan a la Corte, a la doctora Hayton de Nolasco y al doctor Maqueda, y les comunicó su propósito de renunciar a la presidencia, no como ministro de la Corte. ¿Y cuáles son tus hipótesis a propósito de este hecho? Bueno, ¿por qué podría él querer esto? Yo trato de ser cauto con las hipótesis. Lo sabemos. Sí, claro. Y uno se equivoca menos. Uno se equivoca menos. Bueno, pero por ejemplo, hoy, en el portal del diario Clarín, una habitual vocera de Lorenzetti dice que esa renuncia sería rechazada. ¿Y en ese caso? Y en ese caso tenemos una farsa, una operación clamor de 3 personas, en una sala de audiencia, donde alguien dice me voy, los otros dicen no, no te podés ir, te tenés que quedar, porque si no peligra la República. Yo no digo que eso es lo que vaya a ocurrir, pero es lo que insinúa hoy una vocera de Lorenzetti en el diario Clarín. Lo que me interesa más bien destacar es el contexto en el que esto se produce. El doctor Lorenzetti permanentemente se plantea como garante de las instituciones, de la República, en sus discursos de inauguración del año judicial, y la semana pasada estuvo en Córdoba, donde dio una conferencia sobre el Código Civil. Él es uno de los coautores del Código Civil, pero ha desplazado totalmente a Elena Hayton, que ha sido también coautora del anteproyecto, y él, digamos, recorre el país dando conferencias sobre el código, en el cual él es la figura excluyente. Además de dar la conferencia sobre el código, él dio un reportaje al diario cordobés del Grupo Clarín, que se llama La Voz del Interior. Y ahí dijo que la función de los jueces es ponerle límites al gobierno. Vendría a ser la función de la Constitución Nacional, más bien. Digo, es lo que yo escribí, digamos, los límites los pone la Constitución, no los jueces. Y bueno, digamos, a raíz de esta afirmación realmente sorprendente para mí de Lorenzetti, me puse a buscar antecedentes, digamos, en la historia constitucional y política argentina sobre el rol de los jueces, y encontré una cosa muy interesante. En el año 1889, el 5 de octubre, en el Congreso de la Nación se sancionó una reforma al Código de Comercio que firman el presidente provisional del Senado, Julio Argentino Roca. Miren ustedes esto, Roca había terminado su mandato presidencial poco antes, había postulado como sucesor a su cuñado,
concuñados, Juárez Celman, estaban casados con 2 hermanas, y él asume como presidente provisional del Senado. Imagínense, digamos, qué pasaría hoy si esto ocurriera, ¿no? Si, por ejemplo, Cristina terminara su mandato presidencial, propusiera como sucesora a su cuñada Alicia y ella asumiera como presidente provisional del Senado. Bueno, eso es lo que ocurrió con aquellos próceres del liberalismo. Y Juárez Celman promulgó ese Código de Comercio, que es antecedente del Código Civil, cuyo título preliminar dice, esto es muy interesante, dice: se prohíbe a los jueces expedir disposiciones generales o reglamentarias, debiendo limitarse siempre al caso especial del que conocen. Solo al Poder Legislativo compete interpretar la ley de modo que obligue a todos. Bueno, esta prescripción del Código de Comercio, que se aplicaba también al Código Civil, fue suprimida en la reforma de Lorenzetti, que entra en vigencia próximamente. De modo que la idea de Lorenzetti de que la función de los jueces es poner límites al gobierno está también expresada en esta reforma del Código. No es que se le chispoteó, no es que se le fue la lengua, como en el caso de la cosa juzgada, cuando dijo que el atentado en la Embajada de Israel era cosa juzgada y no era, sino que hay una cosa meditada, programática, es el rol que él concibe para los jueces y dentro de eso para sí mismo. Es un rol que la Constitución no les confiere, no les otorga, y que lleva en su exasperación, no la exasperación de Lorenzetti, no se malentienda, la exasperación de esta situación, lleva a esta situación absurda en la cual un juez de 97 años que no sabe en qué día vive, toma decisiones, una corte que debería tener 5 y tiene nada más que 3, en la cual las decisiones requerirían el voto unánime de los 3 y tenerle el pulso a Fait para que complete la mayoría, con una firma en algo que ignora de qué se trata. Y esto combinado, digo, sería injusto atribuir la responsabilidad de esto al doctor Lorenzetti. El doctor Lorenzetti tiene su responsabilidad, pero hay otras responsabilidades. Por ejemplo, la de la oposición, que declara que no va a aprobar ningún pliego que envíe el Poder Ejecutivo. Bueno, eso iba, ¿no? Los conjueces que propuso el Poder Ejecutivo han sido rechazados por unanimidad en todos los casos. ¿Cuál es, y me gustaría para que la gente que está en casa tenga idea, la tarea de los conjueces? ¿Qué significa exactamente? Estamos hablando casi cotidianamente de los conjueces. Bueno, ¿cómo participan de todo esto que estamos contando? Un conjuez es un juez suplente que asume en una determinada situación cuando falta un juez. Por alguna razón falta un juez, entonces entra un conjuez, que para el caso del que se trata cumple exactamente las mismas funciones que el juez titular, pero no es un juez titular. En el caso en el que esto se discutió, es un caso en el cual varios jueces discutían sus actualizaciones salariales. Es un caso de hace más de 10 años. Pedían un ajuste por un coeficiente determinado y se fueron excusando uno tras otro todos los jueces porque como era salario de jueces les interesaba a todos. Los jueces de la Corte se excusaron todos, los actuales estaban excusados, y entonces la Corte le pidió al Poder Ejecutivo que designara la lista de conjueces y la enviara al Senado porque no había en ese momento lista de conjueces. El Poder Ejecutivo hizo una lista de conjueces, la envió al Senado, el Senado la trató, la aprobó por 2/3 menos un voto, faltó un voto para los 2/3 de los senadores presentes, y la Corte Suprema declaró que eso era inadmisible y anuló esa lista de conjueces, aduciendo que si van a cumplir función de jueces de corte, deben ser elegidos con los mismos requisitos de un juez de corte, que desde la Constitución reformada de 1994 implica los 2/3 de los votos de los senadores presentes, y no la mayoría simple que tuvieron en este caso.
cosa que a mí me parece muy razonable, me parece que es un criterio correcto. De hecho, hay un proyecto del exdiputado Balestrini que perdió estado parlamentario y fue presentado de nuevo el año pasado por el diputado Kunker y la diputada Magario, donde dice que los conjueces tienen que tener los 2/3. Ahora, ¿qué es lo que hizo la Corte de Lorenzetti? Por un lado, eliminó a los conjueces porque no tenían los 2/3, pero por otro lado dijo, y lo fundamentó en 10 líneas nada más, que sí podía integrarse la Corte con presidentes de cámaras de apelaciones. Ahora, el problema es que los presidentes de cámaras de apelaciones están designados con mayoría simple de los votos del Senado, no con los 2/3. Ellos tampoco tienen los 2/3. Y si para cumplir funciones de ministro de Corte hay que tener 2/3, esto vale lo mismo, sea con juez o juez de cámara. Entonces ahí hay una trabazón, un nudo, y que solo se puede destrabar con una negociación política. Esto no lo pueden resolver los jueces han llegado a una situación de crisis que la Corte expresa en una forma patética, y esto solo puede ser destrabado por una negociación política. Horacio, mientras tanto la Corte sigue funcionando con 4 miembros par, deberían ser impar a la hora de votar, digo, a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo, en este caso, reelegir o no al actual presidente de la Corte. No es necesario que sea impar, lo que tiene que ver es una mayoría. Si el número legal es de 5, la mayoría la forman 3. Pueden ser que haya 4 transitoriamente, hasta claro, que a eso me refiero. Ahora, si la ley dice 5, ¿por qué hay 4? Bueno, por una pugna política, es decir, la oposición afirma que el gobierno quiere copar todas las posiciones, quiere llenar todos los cargos, quiere dejar un terreno minado a los que vengan después, y en consecuencia se han, digamos, confabulado, creo que son 28 senadores de distintos partidos, para no aprobar ningún pliego enviado por el actual gobierno. Lo cual es absurdo porque, digo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la presidenta, en un rapto de humorismo, decidiera enviar como candidato a la Corte a uno de esos 28 firmantes? ¿Qué harían? ¿Lo rechazarían también a ese? Claro, ¿y qué pasaría después del 10 de diciembre si el Frente para la Victoria sostiene o mantiene la mayoría misma en el posición, Senado? pero a la inversa? Claro, claro. Entonces, no se podría designar un juez de Corte durante el gobierno actual, no se podría designar un juez de Corte durante el gobierno próximo. Han sido rechazados ya los conjueces. Entonces, ¿cómo funcionaría la Corte Suprema? Entonces, es una situación de crisis grave que no pueden desatar los jueces de la Corte. Por supuesto, los jueces de la Corte, con estas conductas que hemos señalado, han contribuido a esa crisis. Pero no son ellos, ni son los responsables de la crisis, aunque tengan una parte que les toca, y sobre todo no son los que pueden rescatar a la Corte de esa crisis. Esa crisis tiene que ser solucionada por un diálogo político. Un diálogo político entre los representantes de la voluntad popular. Claro, que en un año de elecciones se ve medio complicado. Que en un año de elecciones es muy difícil, pero que es imprescindible que ocurra, porque de otro modo nos sumimos en una crisis institucional que la Argentina no merece y que deberíamos todos tratar de que se solucione. Es en el mientras tanto que hacemos, tal cual. Horacio Berbisky, gracias por haber venido a Visión 7 Central. Un Muchas placer, gracias. Y cuando se resuelva, te esperamos de nuevo, claro, a ver cómo sigue la película. Gracias. Bueno, hacemos una nueva pausa, enseguida estamos con ustedes. Gracias, Horacio.